conectamos, Oscar conectó a Steven y le dijo, vaya a tal lado, a tal sitio y sáquenlo. Ahí está la brujería. Yo siento ese viento frío cuando por el Spirit Box escucho nada más una voz gruesa, una voz fuerte que me dice, detrás de ti. Detrás de ti. Tras una larga investigación nos dimos cuenta que la persona que estaba usando a la señora era el propio hijo. Pero para mí una entidad, un demonio, usted se le puede presentar a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche. O sea, no tiene como un horario. Aunque sí hay creencias, digamos, de la famosa hora muerta. Y la muchacha cuando la vuelvo a ver está atacada llorando y me dice, es que mi mamá estuvo involucrada en el tráfico de órganos y falleció así. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos, un podcast en el cual queremos traer a personas del común, pero que no tienen testimonios tan corrientes. Y es por eso que hoy quisimos llevar a cabo una entrevista especial con dos personas que tienen mucha experiencia, que tienen mucho recorrido en la actividad paranormal, en la investigación como tal. Y es por eso que de inmediato le doy la bienvenida a Steven Chavarría Retana y a Andy García. Bienvenidos. Muchas gracias por aceptar aquí la invitación a Relatos. Siéntanse súper cómodos, súper libres de conversar acá. Y bueno, primeramente agradecerles por haber venido a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes más bien por invitarnos. Nosotros encantados de hablar el tema que tanto nos apasiona y aquí estamos. Bueno, nuevamente bienvenidos. Y bueno, la idea de esto es poder llevarle a las personas esas situaciones, esos relatos, como se llama nuestro podcast, de todas las actividades, de todas las situaciones, las graciosas, las no tan graciosas, las que marcan y todo lo relacionado a esto. Entonces, ¿qué tal si para empezar pues nos comentan cómo nace la pasión, el gusto o el interés como tal del tema de investigación paranormal? Bueno, voy a tratar a simplificarlo, ¿verdad? Más o menos en comparativa a los dos. Creo que ambos tuvimos siempre mucha inclinación en el tema paranormal, muy escépticos, muy escépticos. Entonces ahí nace la necesidad de comprobar qué tan real era, o sea, qué tan cierto es que me asustaron, qué tan cierto es la brujería, qué tan cierto es que escuché voces, sonidos, etcétera, etcétera. Entonces se forma un equipo y se empieza pues a crear como una trayectoria, digámoslo así, donde nos comienzan a contactar personas que no tienen ninguna respuesta, ya que en Costa Rica esto se forma como un tabú. La gente piensa que todo es demonio, que todo es malo, que todo lo satanizan. Muy feo decirlo, pero Costa Rica no tiene mayor información, al menos no tenía. Creo que ya hay mucha actualización del tema sobre temas paranormales. Entonces creamos este equipo y de una u otra manera hemos llegado a ciertas personas, ¿verdad? Para clarificar qué es lo que está sucediendo y todo el tema, ¿verdad? Y ahora lo hacemos como parte de nuestra vida diaria porque desayunamos con paranormal y cenamos con paranormal. Claro. Y dentro de esto es una pregunta quizás importante de cómo se aprende, por decirlo así, o cómo es esa formación, si existe la teoría, si es solo la práctica para todo el tema como tal de la investigación paranormal. Ok, primeramente sí hay carreras, ¿verdad? La parapsicología, ambos somos especialistas en parapsicología certificados, sin embargo, no se aprende muchísimo ahí, se aprende más en cada caso, investigando, leyendo, asesorándose con otras personas, es un tema tan amplio y tan rico en información que nunca se termina. Digamos, pasamos de especialistas a máster, a doctorado y creo que ni esa carrera podría compensar el conocimiento de cada caso individual, cada escena, porque es una escena del crimen, digámoslo así, trae consigo mucha información. Hablemos y entremos en materia, digamos, de lo que le gusta a la gente, ese morbo y toda la expectativa que se genera de tener personas como ustedes acá. Y vamos a empezar de poquito digamos, al nivel experto, al nivel complicado. Hablar de esa primera experiencia quizás que ustedes tuvieron dentro ya de la formación como tal, o perdón, ya la aplicación como tal de la investigación. Si nos pudieran contar la primera anécdota o la primera situación. Ok, bueno, yo en mi caso, en lo personal, la fundadora del equipo fue Andy.
Ella fue la que empezó con el equipo paranormal. Yo ingresé que como 5 meses después, tal vez. Yo ingresé porque no creía en nada de esto. Inclusive yo dije, para mí todo lo paranormal no existe, nada de esto es real, de que hay fantasmas, que sonidos y... Yo no creía en nada de esto, por eso ingresé al equipo, porque yo dije, ok, vamos a probar si realmente existe. La primera vez que fui, yo iba negándome, yo decía, no, nada va a pasar, esto es pura mentira. Fue un caso en el cual en un momento estábamos todos como reunidos y se le dice a la entidad que si está ahí, que se le autoriza a que nos toque, pero no dañarnos. Yo estaba pegando contra una pared, no había nadie detrás mío y claramente sentí donde como que me golpearon la oreja, me hicieron así y yo volví como, ¿qué es esto? Obviamente la persona que estaba a mí se le pasó algo, yo sí sentí como que me tocaron, pero yo en mi mente todavía lo negaba, yo decía, en mi mente yo decía, seguro hasta un mosquito fue que pegó y ni cuenta me di. Seguimos en la investigación, estoy en otra parte donde igual estoy solo y siento donde me tocan el hombro. Pero claramente donde se siente una mano palpable, donde le tocó la mano, el hombro, perdón. Obviamente no había nadie atrás, era una pared. Y ahí fue donde yo dije, ok, de verdad que todo esto existe. ¿Y en el caso de Andy? Mira, son la primera experiencia, tuve una extraña pues experiencia, valga la redundancia, donde una persona que andaba en el caso, pues se hace como medium de incorporación y comienza a dar información de la persona fallecida, ¿verdad? Pero en esa información que da esa persona, cosa que hasta el momento no tengo explicación alguna de qué fue lo que pasó, pero daba información de la persona fallecida. La persona fallecida que se estaba comunicando era muy ordenada. Entonces le grita a él, a la persona, que vaya a hacer limpieza en lugar de estar haciendo estupideces. Es algo muy extraño porque hasta ahora no puedo explicarlo, pero claramente sabía que la señora era muy ordenada y la persona que usó como de canal y medio no sabía absolutamente nada de esta información. O sea, así hay un montón de cosas que podría contar, ¿verdad? Específicamente no chascos, sino como experiencias interesantísimas, ¿verdad? Que aún no tenemos ninguna respuesta. Sí, es que sin duda, digamos, en lo que tenga que ver con la medicina, con la ingeniería, con todo tiene como su parte exacta de esto, de lo otro, pero ustedes, sin duda que las cosas son que no tienen explicación. Cuando alguien necesita el servicio como tal o les dice, mire, es que yo siento que en mi casa asustan, que es como principalmente, ¿cómo es la manera de entender cómo funciona el servicio de ustedes o cómo funciona una investigación paranormal? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el punto importante de esto? Ok, antes de valorar un posible caso hay que filtrarlo, ¿verdad? Al filtrarlo se debe hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Y depende de los fenómenos que hay en la casa, se toma el caso o no. Y debe ser como a partir de 10 fenómenos como tal. De lo contrario, no se valida, no se puede aceptar. Si asustan, si oyen pasos, si son bastantes personas afectadas, un sinfín de cositas que pueden haber ahí como detonantes. Si no sobrepasa esto, podríamos descalificarlo como un caso, digámoslo así, ¿verdad? Como una entrevista previa se hace. Sí, como decía Andy, nosotros en realidad lo que hacemos es como una entrevista previa. Inclusive muchas veces nos presentamos al lugar, a hablar con las personas, ver realmente qué es lo que está pasando y ver si amerita trasladar todo el equipo para realizar la investigación. En cuanto a esto, me imagino que les ha pasado que consultan por algo, pero realmente cuando ya están desarrollando el servicio como tal, es otra cosa completamente diferente. Si nos pudieran contar quizás alguna situación, algún caso que les pasó de esto. Ok, como tal, sí es muy cierto. Inclusive muchas veces en las investigaciones también no es como que cuando uno llega el fantasma se le va a presentar y le va a decir a uno, aquí estoy por esto y esto. Inclusive hemos tenido casos donde las personas nos dicen lo que les pasa, que ven sombras, que los asustan, que golpean, una infinidad de cosas y nosotros llegamos y es como que usted esté en un lugar neutro, no cero actividad, cero respuesta. Al igual, hemos tenido la experiencia de que tenemos casos en los cuales nosotros... suena feo decirlo de esta manera, pero vamos inclusive por insistencia de las personas, que ellos es que por favor, entonces nosotros, ok, nos trasladamos y vamos, aunque nosotros decimos, ok, ahí no hay nada. Y cuando llegamos, nos llevamos la sorpresa que sí hay bastante actividad. Y Andy tiene una experiencia que ya la va a comentar. Voy a tratar de resumirla, pero sí es muy interesante. Nos contacta el hijo que la mamá está muy mal, ¿verdad?
que tiene parálisis del sueño, que supuestamente la están abusando, que tiene sexo con la persona. Años atrás había ahorcado el señor, el esposo de ella en el Se ha patio. suicidado. Ajá. Se había suicidado en el patio, en un árbol, justo en la ventana. Bueno, la señora insiste que algo está abusando de ella en la noche y dice que es el señor, ¿verdad? Comenzamos a hacer las investigaciones, todo lo que conlleva esto. La señora dice que ve al esposo, pero que más joven y no sé qué. Hacemos entrevistas individual, llegamos a un pequeño conclusión, ¿verdad? Que el hijo tiene problemas mentales. Tienen problemas muy mentales y no está, o sea, no está medicado, no lleva un orden con psicólogos ni nada por el estilo. Y la señora, para dormir, quien la medica es el hijo, para que ella duerma, para que se desconecte. Pues para no cansarlos con el cuento, tras una larga investigación nos dimos cuenta que la persona que estaba usando a la señora era el propio hijo. Wow. Claro, tras un montón de detalles, respuestas, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta que quien estaba detrás de todo esto, fenómenos paranormales, era el propio hijo. No, wow. Definitivamente, qué complicado todo este tipo de cosas. Y ya en cuanto, digamos, al trabajo que ustedes realizan, quizás si nos pudieran explicar más bien la diferencia entre, o si a ustedes les pasa, de la gente que dice que puede ver gente muerta o conversar con ellos, digamos así como en este espacio, o por medio de los diferentes herramientas que ustedes tienen, es ahí como pueden realizarlo. Quizás hablar de esa diferencia creo que se les dice medium a las personas que tienen como ese don, y no sé si va ligado con la investigación como tal. Pues los investigadores paranormales tal cual lo que hacen es evidenciar. Y un medium o un vidente no podría evidenciar un fenómeno como tal. Sí existen ese tipo de personas con habilidades psíquicas, con videncia, mediunidad, bueno, canalización, un montón de dones espirituales. Sin embargo, hay mucho charlatán. Mucha persona que lo que hace más bien es, estoy sintiendo una mala energía, que tienes esto y el otro, tienes esto, o sea, deme 300,000 pesos. Se ha prostituido mucho los dones espirituales. Sí existen. Sí hay personas que logran canalizar energías de otras, sentir la vibración de otras, pero sí se ha prostituido mucho. Y dentro de las experiencias, quizás las más complejas, digámoslo así, vamos a contar una de esas historias, de las más complejas que ustedes tengan, ¿cuál puede ser? Las que más lo han marcado, digamos, desde una parte que no salió, digamos, como lo que ustedes esperaban, y que fue como una decepción, por decirlo de esa manera, o sea, que no fue tan positivo de acuerdo a lo que estaban haciendo. Una de las investigaciones que trabajamos simultáneamente, ¿verdad? Fue en Desamparados. Estábamos haciendo grabación, nosotros pasamos muchos años en la oscuridad, sin sonidos, nada más con grabadoras, para poder evidenciar alguna respuesta de una entidad. En ese momento estábamos haciendo parafonías, creo que habíamos tomado una pausa, estábamos en la oscuridad de un cuarto y ambos escuchamos tal cual el gruñido súper claro de un demonio, pero no se pudo grabar. O sea, desde que se me eriza la piel. Fue algo muy fuerte, obviamente se evidencia a nosotros, obviamente lo que queríamos era comprobarle al mundo, sí existen, sí están, pero solo lo escuchamos nosotros. O sea, pasamos años de años tratando de evidenciar y cuando hay una evidencia tal cual, nos... ¿Y en el caso de Steven? Bueno, la principal que me marcó es esa misma que está comentando Andy. Esa fue un caso que desde que nosotros llegamos, era una casa de 2 pisos de madera. Nosotros llegamos, estamos hablando con la señora y en la parte de arriba se escuchaba como que algo arrastraba unas cadenas. Se le pregunta a la señora si hay alguien arriba y nos dice que no, que ese sonido siempre se escucha. Entonces nosotros subimos. Cuando ya estamos en la parte de arriba, deja de sonar y al ratito empieza a sonar por la parte de abajo que arrastraban las cadenas. En ese caso fue algo muy pesado ese gruñido porque sí pudimos... después de, bueno, ciertas cosas y todo, nos dimos cuenta que sí era ya una entidad demoníaca lo que había ahí. Algo muy fuerte, que inclusive sabemos que al día de hoy todavía está ahí. No hicieron las recomendaciones, todo lo que nosotros le dijimos, no lo hicieron. Y eso al día de hoy continúa ahí. Pero también tengo otro que me marcó mucho, que fue en un cementerio. Nos dieron el permiso de ingresar a un cementerio, entonces nosotros, eso fue más que nada como por un hobby.
Fuimos en la madrugada a investigar. Práctica ahí. Ajá, correcto. Con una necesidad. Fuimos con todos los equipos, fuimos igual a investigar. Yo tengo un mal, que Andy lo sabe, que normalmente me voy solo. Entonces, normalmente podemos estar todos en el equipo y yo me aparto y me voy por allá al oscurito yo solo a hacer preguntas. Y en ese cementerio me pasó, hice lo mismo. Mientras ellos estaban en un lugar evidenciando y todo lo demás, yo me fui caminando solo y todo oscuro, era de madrugada. Y llegué a una parte donde tienen las tumbas como los cuerpos que no han reclamado, que son como paredes grandes de un montón de tumbas. ¿Dónde estoy yo ahí? Yo estoy con el Spirit Box. El Spirit Box es como un radio, por decirlo así, que produce ruido blanco, el cual en ese ruido blanco por ahí ellos se comunican, es por donde tienen la conexión con nosotros. Inclusive por ahí yo creo que anda esa grabación todavía. Yo andaba grabando, andaba con el Spirit Box y yo sigo preguntando, voy preguntando que si había... Y perdón, o sea, la forma de preguntar es preguntar en voz alta. Ajá, correcto. Si alguien está aquí. Correcto. Ajá, correcto. Si ocupa alguna ayuda, si tiene algo que decir, lo que uno necesite. Entonces, yo voy con el Spirit Box, voy preguntando si hay alguien aquí, todo lo demás. De un pronto a otro siento como un aire frío, pero en mi mente uno como investigador siempre busca alguna otra teoría, no como que realmente es una entidad. O sea, siempre trata de descartar como, ok, el viento, sí, tal vez fue el viento que pegó, se cayó algo, sí, el viento lo botó. O sea, uno más bien siempre trata como de negarlo y buscar para lograr evidenciar. Yo siento ese viento frío cuando por el Spirit Box escucho nada más una voz gruesa, una voz fuerte que me dice, detrás de ti. Yo en ese momento se me erizó toda esta parte del cuello y todo. Yo Se me acaba de erizar completamente la piel de Y imaginarlo. escuchando la grabación, Ajá. peor. Sí, esa grabación, por cierto, por ahí tiene que andar. Yo creo que en la computadora Vamos está... a ponerla. Si Si ustedes... encuentro, te la paso, sí. La vamos a poner aquí para que ustedes la escuchen. Donde dice eso, de mí se me eriza la piel. Yo nada más como que vuelvo a ver así rojo y yo, detrás de mí. De ahí, obviamente, en ese momento mi reacción fue volver a ver, no había nada, no me quedé ahí. Obviamente, no lo voy a negar. Por más investigador, uno también siente a veces, siente como ese temor. Entonces yo nada más detrás de mí y no vi nada y me fui. Obviamente, ellos estaban allá como por la entrada y yo desde atrás, yo, ¡Andy! ¡Auxilio! Detrás mío, detrás mío. Correcto. Y en esa fue uno de los casos, digamos, que para mí fue feo porque, aparte de eso, la entidad se me pegó. Entonces yo estuve como 15 días con esa entidad. Es que eso era otra de las cosas que les preguntaba. He tenido en otros capítulos, en otros episodios, personas que por su profesión pues igual están inmersos en muchas cosas. Por ejemplo, los paramédicos que tienen que atender a las personas enfermas, tienen que lidiar con alguien que se murió. Y es algo como que usted no puede como dejar su herramienta de trabajo y irse para la casa y listo, ahí quedó. ¿Cómo es en el caso de ustedes también ese punto de que ustedes no pueden como, bueno, ya se acabó la jornada o la investigación o lo que estábamos haciendo, me voy para mi casa y ya todo se quedó ahí? ¿Cómo funciona o cómo es esa vivencia de ustedes en cuanto a desligarse como tal de su profesión, si se puede? Claro, ok, nosotros como tal, ¿verdad? Antes de una investigación igual, nos protegemos al salir también, nos sometemos a limpias y todo lo demás, pero es casi imposible el hecho de no arriesgarnos a que alguna entidad o algo se vaya adherido a nosotros. Entonces, uno no puede como desligarse del todo. Inclusive muchas veces llegamos de algún caso, de alguna investigación, y esa noche a uno hasta le cuesta dormir, porque uno sigue con todo muy presente. Y los sonidos y los sonidos y cosas inexplicables que pueden suceder, yo siento que esa energía uno se la lleva, aunque usted vaya protegido, aunque se limpie, aunque sea lo que sea, ¿no? Y difícil desligarse. Es muy difícil desligarse porque nosotros, imagínate, vivir con un investigador, entonces todo el día vamos a estar hablando del tema y todo lo demás. Cuando Steven mencionó lo del Spirit Box, les quería mostrar. Este es el aparatito que se utiliza para tratar de comunicarnos con las personas, con las entidades fallecidas, ¿verdad? Se les va a preguntar diplomáticamente, con respeto, cuál es su nombre, si usted está aquí. Esto lo que hace es producir un sonido blanco en el cual nosotros podemos escuchar. Perdón, ¿qué significa sonido blanco? Es una alteración de las frecuencias de radio. AM, FM, se alteran, ¿verdad? Para poder tener ese sonido blanco. De hecho, hay mucha evidencia de que los sonidos blancos o imágenes blancas en televisión desde hace muchos años ha servido para tratar de capturar o evidenciar en psicoimágenes o en sonidos audibles. Wow.
Bueno, no, definitivamente es muy interesante eso. Me imagino, no sé, que a ustedes después, como decía ahora Steven, se le pegó ¿qué sería? El fantasma, la entidad, se les dice. ¿Cómo cómo hacen para desecharse de eso? Porque me imagino que todos los días ustedes a donde van, pues tendrán que lidiar con que uno o varios o todos se les pegue. ¿Cómo hacen para vivir con eso y desligarse de eso? Pues al principio, primera instancia, no desconocíamos que una entidad se iba con nosotros. O sea, jamás. Eh, pero los síntomas son muy reales. Te drenan energía, no tienes energía para nada, estás dormido, estás acostado, ansiedad, incluso hasta tristeza, depresión, desmotivación, miedo constante, se siente que lo andan persiguiendo, es como una psicosis fantasmal, digámoslo así. Entonces, ya después de que comprobamos que sí era real, el quitarnos la entidad cuesta a veces mucho, ¿verdad? Muchísimo. Limpias, oración, otras limpias, otros rituales, hacer esto, hacer el otro, porque a veces son muy complicadas. De hecho, yo creo que la de Sim fue muy complicada, ¿verdad, mi amor? Fue muy, muy, muy complicada el hecho de quitarla porque no se quería ir. Yo siento que ellos hacen como un vínculo con uno, ¿verdad? Porque ellos se pegan como la energía de uno, ¿verdad? Y ellos como que se alimentan de eso para poder manifestarse. Entre más energía te quiten, más vas a sentir algo. Y yo no estoy solo, o sea, yo estoy con alguien aquí. Wow. Y si habláramos, digamos, de una que ustedes digan, esta investigación nos sirvió o fue muy importante, fue un éxito total porque logramos, no sé, cambiar la vida de alguien o que se logró, no sé, tener eso que faltaba para que algo cambiara el rumbo, si nos pudieran contar de eso. Todas las investigaciones para nosotros, llevar ese soporte, esa respuesta es muy, muy, ¿qué palabra podría? Muy satisfactorio. El hecho de saber que hay muchas personas que pasan situaciones difíciles y pasan hasta un mes sin dormir y situaciones de locura, y poder darles una guía, una respuesta, claridad. Cada uno de los casos que hemos atendido se ha hecho con todo el corazón para ayudar, ¿verdad? Entonces no puedo hablar de uno específico porque todos son muy importantes. Adultos, adultos mayores, cuando hay niños, hay personas que no saben qué está pasando y darle la respuesta, la guía y los consejos es lo más importante. Pero si me preguntas cuál ha sido el caso, el caso, Ese es el que, ese es el el que caso es. es el que habló Steven, el de Desamparados. De hecho, Contémoslo con detalles como para que nos pongamos en la mente toda la película o la de hecho, escena. la señora está pensando en abrir la casa hoy por hoy como un centro paranormal, como una casa paranormal en la vida real, porque lo que hay, Si lo abre, les prometemos que la primicia, vamos a hacer el reportaje, vamos a ir allá aquí con ellos dos. fue muy interesante, muy complejo, hay muchas cosas por ahí, puedo decirle a Steven que nos puede ayudar con eso. Toda la película, cuéntenosla así, con lujo de detalles. Queremos que nos transporten a ese momento, a esa situación. Ok, como te digo, eso fue el caso que estaba comentando ahorita, que se escuchaban las cadenas. Nosotros ingresábamos normal a la propiedad, hacemos una entrevista como la que estamos haciendo ahorita nosotros. Cuando estábamos en eso, escuchamos las cadenas, que fue lo que les conté. Vamos a la parte de arriba, no hay nada, escuchamos abajo, vamos a la parte de abajo, tampoco había nada. Ya nosotros empezamos lo que es la investigación, apagamos todas las luces, siempre desconectamos lo que es el fluido eléctrico para que no nos afecte con lo que son los artefactos que utilizamos. Eh, no tenemos ninguna respuesta, hacemos preguntas, todo lo demás, no hay respuesta, pero sí se escuchaban ruidos en la casa, se escuchaban pasos, se escuchaban las cadenas, se escuchaban como crujidos de la casa que era de madera, un olor terrible, un olor fétido, y preguntamos y dicen que en la casa no, que de vez en cuando es un olor como que pasa, pero no es ni tanque séptico ni nada por el estilo. Entonces, y era un olor pasajero, podíamos estar en un cuarto y de un pronto a otro pasaba el olor y íbamos a otra parte de la casa y no olía nada. Entonces nosotros ya estábamos con eso, fue lo que ahora comentó Andy, que escuchamos como un gruñido, pero como no teníamos evidencia, no teníamos nada grabando. Estábamos entre nosotros hablando cuando escuchamos el gruñido. Entonces esa fue, digamos, una de las partes más fuertes. Nosotros hacemos transmisión en vivo. Inclusive en la transmisión en vivo, mucha gente lo vio porque habíamos hecho un señuelo. El señuelo es algo que ponemos para ver si hay algún tipo de evidencia, como una trampa, correcto.
El señuelo que habíamos puesto nosotros era como una sillita, como con una muñeca era, ¿verdad? Lo que se había puesto. Entonces se le decía a él que si la podía tocar. Alrededor de eso se hace siempre como un círculo con ya sea talcos o algo que quede evidenciado si algo pasa por ahí o se mueve. Al final dejamos hasta la transmisión, dejamos grabando las personas que estaban del otro lado de la pantalla y nosotros nos fuimos a otra parte de la casa. Creo que eras tú la que estabas pendiente del teléfono cuando empieza a decir de que la gente está diciendo que se mueve. Vemos la transmisión y sí es cierto, la muñeca estaba en una posición y la muñeca se hizo para un lado, después se hizo para atrás, la muñeca se estaba moviendo. De ahí, andábamos dos mujeres y yo, que era el único hombre. De ahí, pues las dos mujeres no quisieron ir y me mandaron a mí solito a revisar qué era lo que estaba pasando. Yo entré bajando todos los santos, yo decía, aquí, ¿qué me va a pasar? Y de verdad, evidentemente, cuando yo iba llegando a la parte de adentro donde estaba el señuelo, el teléfono nada más cayó de pantalla y la transmisión, digamos, quedó en negro. Yo llegué, levanté el teléfono, ya le expliqué a la gente lo que estaba pasando, pero quedó en la grabación donde se estaba moviendo todo y el teléfono ya hasta caído donde yo iba llegando. Pero ese fue para mí uno de los que más marcó. Andy les va a comentar más del caso. Yo podría decir que lo que se escuchaba, digamos, la casa como que crujía, como que respiraba, no sé, y como se arrastraba lo que se escuchaba, yo podría jurar, o sea, en mi mente podría haber entendido que la entidad o el demonio, porque hay un demonio, se arrastraba por las paredes. Porque los sonidos eran como un animal grande, como un oso. Es así como moviéndose todo el cuerpo y todo, pero yo podría imaginar que les estaba revolcando así como por las paredes o que se arrastraba por las paredes y demás. Este es un caso que en realidad les dimos guías y todo, y por más guías, por más rosario, por más padres, oraciones, no se pudo. Habían datos que no nos habían dicho, pero uno de los datos más importantes que encontramos al finalizar el caso fue que ellos habían pactado a cambio de salud. Pactaron con un demonio eh, para estar sanas, para quitarse un montón de enfermedades. Entonces, a cambio de eso, les daban el alma. O sea, es como un contrato, se está firmando como con un polaco que se tienen que pagarle, le paga, ¿verdad? Esa fue la parte curiosa que no se pudo, hasta el final que hicimos el caso, entonces era así tal cual que el demonio estaba ahí porque estaba ahí, lo llamaron, ¿me puede ayudar por favor? Y ahí estaba el demonio. Y el demonio ahí está, no se va a ir. Hasta que, bueno, hasta que Cobre su parte. Wow. ¿Y por qué colocar la muñeca? Digamos, ¿tiene algo representativo o tiene algún valor especial en cuanto al tema paranormal? Ok, para cada entidad o para cada caso se pone un señuelo para atrapar, digamos, para llamar su atención, ¿verdad? Y en ese momento, aparentemente, lo que estaba haciendo la entidad era mover objetos, como los juguetes, los tiraba y demás. Entonces, hicimos esa trampa para ver si llegaba y los llamamos la atención, ¿verdad? Muchas veces se utilizan campanas, talcos, bolinchas, de todo un poco, ¿verdad? Y en ese momento lo utilizamos porque estaba jugando con muñecos y con peluches y con... ¿Y cómo ustedes o cómo se identifica o se puede detallar o señalar de que una cosa es el demonio, que ustedes dicen, una entidad demoníaca, versus, no sé, un alma en pena o un fantasma? Ok, hay peculiaridades muy fuertes. A veces los demonios también se manifiestan a través de niños, ¿verdad? Puede aparecer como un niño. Esto lo hacen para pasar desapercibidos y de una u otra manera ser aceptados. Ah, es un chiquito, todo bien, ¿verdad? Personas que nos han marcado a nosotros. En el caso, yo tuve una experiencia cuando mi abuelita había fallecido, que por eso mismo yo me había alejado un poco, digamos, ese tiempo como... Dame porque se te cansó la mano. Me había alejado como un mes y medio de las investigaciones, porque ellos también tienen como esa potestad de presentárselo a usted como un ser querido suyo, como una persona que falleció, y ellos se le presentan como tal para engañarlo a usted. Y ellos a usted se le pueden presentar como la persona que usted quería, le pueden hablar como esa persona, pueden decirle cosas que a usted le decía a esa persona para engañarlo a uno. Pero es verlo, digamos, como si fuera la persona como tal. Correcto. Entonces, usted obviamente en su momento frágil, en su momento débil, de tal vez un luto o algo por el estilo, usted va a decir, como sí, ahí está mi abuelita o ahí está X persona que acaba de fallecer y se me está presentando, seguro se quiere despedir de mí o algo por el estilo. Y no
no es la persona como tal, es una entidad demoníaca que está ahí. Aparte que los fenómenos son muy distintos. Cuando son personas fallecidas o personas que no se quieren ir, pueden ser golpes, susurros, pasos, pero cuando es algo más grande, hay olor fétido, hay movimiento de objetos, hay más como agresividad, digámoslo así, golpes, te pueden golpear. Una entidad no te va a empujar o no te va a golpear, un demonio sí. ¿Y por qué, bueno, si se tiene la explicación, cómo algo se transforma en un demonio o por qué existen? No sé si hay explicación o es por... Eso va más allá de la demonología, ¿verdad? De lo que es la creación de la tierra, el bien y el mal, ángeles, arcángeles, demonios y demás. Eso es una creación por maldad. O sea, lo que me refiero es, digamos, yo en dado caso que muera, si yo me podré transformar en un demonio, ¿o qué me llevaría? Ok, Si hay existe la teorías, explicación. ¿verdad? Hay teorías y muchas hipótesis y todo el tema, ¿verdad? Eh, pero creo que es el nivel de maldad de cada persona, porque de hecho está escrito por ahí que han comprobado que Hitler también se convirtió en un demonio. Obviamente era un hombre, un ser hiper mega malo que mató cientos de personas inocentes y se ganó la coronita de demonio, ¿verdad? De hecho se habla mucho de él en muchas posesiones. Hitler, él está ahí en todas partes, ¿verdad? De hecho, ha hablado a través de una persona posesa que se hace llamar Hitler. Entonces, yo creo que es el nivel de maldad de cada ser humano, ¿verdad? O sea, tiene como libre albedrío, si se lo hace bien o se retracta o pide perdón, ya ahí es un tema con Dios, ¿verdad? Pero creo que el nivel de maldad lo puede convertir a una persona, o sea, es una teoría, no está escrito ni está comprobado científicamente, es una teoría que se puede analizar y pues tendría mucha lógica, ¿verdad? Y aparte de esta situación en esta casa, ¿han tenido algún choque o han tenido alguna situación con algún demonio aparte de esto? ¿O algo así bastante fuerte para ustedes? Vamos a ver, hay un sinfín de cositas, ¿verdad? Pero una de las más fuertes en mis primeros casos, habían demonios. Un segundo, tercer caso por ahí, yo era un poco escéptica, sin embargo, imprudente porque no me cuidaba correctamente, no hacía las cosas como tenía que hacer. Resulta que acontece que voy al caso, ¿verdad? En el Spirit Box me dicen, nada más así, váyase. O sea, como que ya no querían que estuviera ahí. Fue lo único, la respuesta que tuve, no tuve más respuestas. Me voy para la casa, me acuesto a dormir, comienzo a tener pesadillas en las cuales estoy corriendo desde el caso a mi casa, porque de hecho eran paso ancho, voy corriendo, ¿verdad? Y me venían persiguiendo, o sea, yo estaba súper mal, súper agitada, era muy vívido el sueño. Y cuando llego a mi casa, cierro, pero yo afuera de mi casa tengo protecciones desde siempre, medallas de San Benito, aceite ungido, bueno, de todo un poco. Y pegan contra la ventana en el sueño y me dicen, le dijimos que se fuera. Entonces, cuando pegan, se escucha el golpe donde quiebran los vidrios, me despierto y en efecto los vidrios están quebrados. Wow, y era que una voz de un hombre, una... Era un demonio, ¿Y cómo se escucha un demonio? Quizás sí. como O en esa gruesa, como tosca, como en las gruesa, películas, quizás. y no es como se escuche, sino como usted siente cuando habla. Es algo muy extraño. Es un gruñido, es algo, una palabra muy, o sea, son voces muy fuertes, pero usted siente que se le baja todo el corazón, que le da un paro ahí mismo. ¿Y Steven? Es que yo, digamos, la única experiencia así fuerte fue la que te conté del cementerio, que fue cuando se me pegó la entidad. Pero después de ahí la que era más dulce era Andy. Andy varias veces. Inclusive hubo una temporada, eso es como una serie, una temporada de Andy, en el cual en la casa de ella tenía también una entidad. Y le golpeaban la lavadora, era la parte de atrás, le golpeaban la lavadora, se la pateaban, veía sombras. Y yo recibía llamadas de Andy a las 3 de la mañana llorando, asustada por el tipo de cosas que le estaban pasando en la casa. Esa es una pregunta que ahora me acaba de surgir. Eso que siempre dicen que a las 3 de la mañana están los demonios, ¿existe un horario o existe algo dentro de la experiencia de ustedes que realmente digan sí, no, tal vez o depende de cada situación? Yo en lo personal, en mi opinión, no creo en eso del horario. Para mí una entidad pues, está a cualquier hora. Normalmente las investigaciones, los casos, todo se hace en la noche, pero es por el ruido exterior, por el tema de carros, por el tema de personas afuera. Entonces normalmente por eso se utilizan lo que es investigaciones en la noche. Pero para mí una entidad, un demonio, usted se le puede presentar a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche. O sea, no tiene como un horario. Aunque sí hay creencias, digamos, de la famosa hora muerta.
hay teorías que a las 3:33, que es lo inverso del 666, ¿verdad? Se abren las puertas del purgatorio, en el cual dejan libres a entidades o se abre ese pequeño plano para que puedan pasar al otro lado, ¿verdad? Son muchas teorías, pero en apariencia sí hay un 333 en donde se abren portales y hay como más, el velo que cubre el plano físico, el plano espiritual cae. Entonces es más delgadito y ahí es donde entran y salen todos esos. Y dentro de la experiencia de ustedes, digamos, a las personas que asustan o a las personas que siempre dicen, es que a mí a donde voy me asustan, o sea, ¿eso tiene que ver con un plano energético o tiene que ver, digamos, de que la persona no se porta bien, pongámoslo de esa forma? Ok, plano energético no diría, más que todo como don espiritual. Cada persona tiene un don, como estábamos hablando anteriormente, pero a medida, hay muchas que vienen muy desarrolladas o tienen el potencial de desarrollarse, a entrar a mediunidad, evidencia y demás, entonces tienen como son más dulces. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual todo está apagado, todo está oscuro, ¿verdad? Y cada persona tiene una luz diferente. Cuando tenemos dones espirituales, pues brillamos mucho más, como farolitos en la oscuridad, entonces esas entidades van a ir a drenarte esa energía para poder manifestarse, ¿verdad? Ellos lo que buscan es esa luz esos destellos de luz que pueden haber por ahí. Otra cosa muy importante, cuando una persona es víctima de brujería, y nunca ha visto ninguna entidad y de un pronto a otro comienzan a afectarlo, claramente es porque le están haciendo algún tipo de brujería. Wow. Ahí, bueno, ya vimos el Spirit Box. Si nos pueden mostrar básicamente para qué funcionan esos que tienen ahí y si está ligado y si tienen alguna historia sobre pues cada uno de estas herramientas sería excelente. Ok, estos son sensores, se utilizan para medir energías de campos electromagnéticos. La energía electromagnética es la que utilizan las entidades para poder pues manifestarse como tal. Vamos a ver, cada uno tiene una frecuencia, ellos se van a encender. Ok, este es el Mergos. Le continúas dando la explicación y yo voy enseñando. Este es el Mergos, es también lo que usa es un grado de escala para medir vibraciones y demás. Por eso es que apagamos todos los utensilios y toda la electricidad porque ellos se encienden. Vamos a ver, tú puedes tenerlo. Ellos se activan, pues, se activan con sensor. Por eso es que se tiene que apagar todo en una casa, ¿verdad? Porque esto podría encenderse en cualquier momento, ¿verdad? La idea clara es dejar el aparatito ahí y que dé ahí como esas alertas como tal. De si algo pasa. Sí, exactamente. Básicamente lo mismo, se llama K2. También son detectores de energía electromagnética. Igual, ellos funcionan también de la misma manera. Este no tiene sonido, pero sí tiene luces. Depende de la intensidad de lo que esté cerca tuyo, la luz se va a encender del verde al rojo. Ahí él te va indicando. Igual que estos. Estos son un poco ya más tecnológicos. Tienen también lo que es la pantallita, en el cual ahí también le va a decir la proximidad y todo lo demás. Y estos muchas veces son usados, digamos, para la comunicación, porque usted le dice a la entidad que se acerque, que nos haga ver si está aquí, ¿verdad? Y que Ay, qué miedo, donde eso se responda. ponga rojo. Y responda, digamos, usted está aquí, a veces él responde a través de las vibraciones. Pero la energía electromagnética es lo que se utiliza para manifestarse. Y en cuanto al Spirit Box, si tienen alguna anécdota también de conversaciones que hayan tenido. No, me imagino que eso tampoco es así tan fluido de hola, ¿cómo está? Bien. No. Pero quizás dentro de esto, si nos pueden contar alguna historia de qué es lo que les han dicho, como ese, de, yo le dije que se fuera, o váyase, o estoy detrás suyo. Ajá. Pues se ha escuchado risas. Muy normal las risas. Yo tengo una experiencia en el cementerio de Desamparados. Cuéntenosla. Iba con una chica, ¿verdad? Con una investigadora. Íbamos preguntando y todo el tema, ¿verdad? Escuchamos por ahí la voz de una niña donde nos dice hola, y se perdió, o sea, ni mayor atención tampoco. Y sentíamos, o sea, como que se movían ciertas cosas, como que se escuchaba el zacate o ruidos, como que alguien estuviera corriendo, ¿verdad? Llegamos donde queman todas esas cositas, y la niña
nosotros preguntamos que si estaba ahí y la chiquita lo que hace es reírse y como que sale corriendo, o sea, ríe y se va corriendo. Esa evidencia por ahí debe estar, no recuerdo dónde, pero está claramente una carcajada de una chiquita, pero claramente, o sea, como si estuviese ahí al frente de nosotros. Usted sabe, se pueden imaginar lo que puede sentir uno ahí Estoy con una la piel risa. erizada completamente. Con una risa. Esa fue una de las más fuertes evidencias audibles, ¿verdad? Pero siento que hay muchas nombres claros. De hecho, hemos hecho como 5 investigaciones en que se nos hace mención una señora en específico que se llama Inés. No sabemos, incluso utilizamos en algún momento para probar estos Spirit Box que hay de aplicación de teléfono que no sirven para nada, hecho sea de paso, y en la misma aplicación también nos dijo Inés. Y No, wow. ¿De ustedes? Wow. O sea, la señora como que los sacó. no sé de dónde salió la Un señora. saludo para Inés, si está aquí. Sí, sí está con nosotros. No sabemos de dónde es, no sabemos qué pasó, pero en apariencia está con Steven. Steven, hay una explicación para Pues eso. explícanos eso, mi amor, por favor. Explícanos. Sabemos quién es Inés. Yo no fui. Wow, wow. Sí, en realidad el tema de Inés fue extraño. Nosotros en la casa tenemos una campana. Nosotros nos dedicamos también a lo que es el tema del tarot, el tema de lo que es lecturas de péndulo. Eso es ya nuestro trabajo, digamos, como tal. Entonces, tenemos como un acuerdo. Cuando es alguna lectura fuerte o alguna lectura que hay algo que marca bastante, nosotros tocamos esa campana para saber de que pasó algo o que el otro vaya. Ajá, correcto. Y esa campana también la han tocado lo que son entidades. Nosotros tal vez estamos ahí tranquilamente adentro de la casa y de un pronto a otro sonó la campana. Y no hay una explicación del por qué sonó. Entonces, la primera vez que descubrimos a Inés fue por eso. Nosotros estábamos adentro de la casa, sonó la campana. Nosotros, qué extraño. Ya obviamente uno percibe el ambiente, se siente diferente y todo. Y nosotros, qué raro. Si hay como algo, se siente pesado, cambios de temperatura y todo. Entonces, ya uno se queda extrañado. Es nuestro hobby, nos encanta lo paranormal. Entonces ya nosotros nos ponemos a sacar los equipos y a ponernos a investigar en la casa. Esa vez estábamos investigando y fue cuando se presentó esa Inés. Inclusive, otro de los instrumentos que no trajimos es el Kinet. El Kinet lo que nos genera es como una silueta, digamos, de energía, correcto. Entonces tú lo pones y si pasa algo, el Kinet lo detecta. Es como el Kinet que se utiliza para el Xbox. Eso es lo que se utiliza conectado con unos programas especiales a la computadora. Nosotros lo pusimos y del lado mío, del lado derecho, por decirlo así, se presentó donde había alguien a la par mío. Inclusive yo le ponía la mano y en el Kinect se veía donde ella estiraba la mano y como que me hacía tocar la mano. Dios mío. Sí. Wow. Y de ahí varias veces nos ha pasado lo mismo, que estamos en una investigación o lo que sea, o ahí mismo en la casa, hacemos conexión con los instrumentos y siempre se presenta la misma persona y cuando le pedimos el nombre dice Inés. Y dentro de todo este tema, ¿cómo? Pues me imagino que también los señalamientos de que ustedes son brujos o cosas así, o me imagino que también en lo que ustedes hacen les llegarán a pedir, bueno, es que yo quiero joder a tal persona, quiero afectarla. Ajá. Nosotros lo que trabajamos es magia blanca. Nosotros lo que trabajamos es magia blanca. No nos dedicamos a nada, ¿verdad? Que nos va a afectar a nosotros ni a afectar a una tercera persona. Pero sí es muy normal que la gente nos llegue a buscar porque quiero amarrar a tal persona, quiero destruir a la otra, que aquí que yo les pago lo que sea. Nosotros esa línea así no la cruzamos. Es algo que nos daña a nosotros y va a dañar a las demás personas. Entonces, esa línea sí no la cruzamos. Y es muy normal que nos titulen de brujos y todo lo demás, pero en realidad nos da lo mismo. Cosa que nosotros no, más bien nos hemos ganado como la fama de que nosotros más bien somos como terapeutas, como coaching. Nosotros es nuestra misión. Utilizamos el tarot como, bueno, aparte que sí tenemos, digamos, el curso de coaching, terapeutas y todo lo demás, pero el tarot se utiliza como una guía. No es esa típica lectura que tú vas y te van a decir, es que en un futuro se ve que vas a tener una casa y que te va a pasar esto. O sea, no, para nosotros eso más bien es burlesco. Quizás explicar cómo funciona o aclarar más bien ese punto importante, porque a veces es como, no, es que eso es ahí toda esa gente loca que sí, lee las cartas, dicen ellos, pero
Pero yo sé quizás clarificar eso, porque ya Bueno, entramos en... Vamos a ver, sí se puede predecir, ¿verdad? Sí puedes decir si va a suceder ese acontecimiento, pero hay algo muy importante. Si el consultante no quiere ayudarse, no quiere cambiar su realidad, no puede obtener eso que está expectado de llegar, ¿verdad? Número uno. Número dos, lo primero que hacemos es hacer un análisis de la persona, cómo se encuentra, ¿verdad? Energéticamente, qué es lo que tiene, si hay brujería, si hay contaminación, depresión, ansiedad, etcétera, porque nosotros de manera gratuita también damos las guías para que se cure. ¿Qué tienen que hacer? Subir vibración, una purificación, vaya a la iglesia o haga oración, o sea, todos los consejos que se requieren. Sí puede haber un qué va a pasar, pero siempre sabiendo que cada persona es responsable de crear su propia realidad y su propio caos. Si esa persona no trabaja para ayudarse, no, nada puede pasar. Por ejemplo, voy a graduarme. Claro que te vas a graduar, pero si usted se esfuerza, si no hace por dónde, pues no va a llegar esa situación, ¿verdad? Es que tengo problemas ahí, entonces no quiero seguir estudiando, pero me voy a graduar de ahí. Si tienen problemas, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces es como una guía. Sí somos tachados de brujos, claramente dejamos entrevisto que no hacemos absolutamente nada magia oscura ni amarres, que eso es como el pan nuestro cada día. Ahorita en Costa Rica es como ir a en mi caso, en el de Steven, como ir a una panadería. ¿Tiene pan cuadrado? No, no, es así, ¿verdad? Tal cual. Es lo más solicitado. Lo en el más menú, solicitud. digamos. Ajá, a mí me ofrecieron hasta una casa por hacer un amarre. Y a ustedes, digamos, cuando ustedes están tratando a alguna persona o están en el servicio como tal, ¿se han podido dar cuenta, digamos, no, es que ustedes le están haciendo brujería o no sé si será hechicería, si estará bien empleado el término, si nos pueden contar? Claro, hasta en algún momento hemos conectado dónde está la brujería en la propia casa. Hablemos de uno de Steven esos tuvo su casos. primera experiencia de esto, ¿verdad? Habla con la consultante, le habla de lo que posibles síntomas, le dice todo lo que está pasando y le dice, su tía, le da las características de la tía, Steven sin saber absolutamente nada, y le dice, ustedes tienen un patio que pega con con el patio de su tía y no sé qué, o sea, Steven, con medio de la lectura, la misma lectura, conectamos, o sea, conectó a Steven y le dijo, vaya a tal lado, a tal sitio y sáquenlo. Ahí está la brujería. Y así en efecto, ahí estaba. ¿Qué había? Había un botecito con el cual no se pudo ver muchas cosas dentro porque ya tenía muchos años, ¿verdad? Pero estaba negro y cuando lo abrió era un olor fétido. Parecía como carne podrida, con papeles. Por dentro lo que se podía, digamos, como apreciar era como carne podrida, como papeles, algún tipo de brujería como destrucción. Wow. Y me imagino que gracias a ese trabajo han podido hacerlo en muchas cosas. No sé si hay uno que sea bastante relevante en cuanto a cómo pudieron, por la lectura, aparte del que ya me contaron, pero uno que también a ustedes les haya sorprendido. Yo, Por medio de la lectura, bueno, pues suceden muchas cosas, que de hecho yo creo que en algún momento voy a escribir un libro. Hay muchas clientas que vienen a la consulta y preguntan, mira, es que mi papá me va a dar una herencia, por ejemplo. Esa es una. Me va a dar una herencia y yo necesito ver, para ver si usted me puede decir por medio del tarot, cuánto le falta para morir. Por ejemplo, ¿verdad? Obviamente nosotros no, si alguien nos pregunta, cualquiera de los dos, ¿va a morir? ¿A qué edad voy a morir? O si va a morir mi mamá, o quién va a morir, esa parte no la respondemos. Ni tampoco pruebas de ADN, no hemos abierto todavía el laboratorio de eso, ¿verdad? Patología, sexo del bebé, si hay un embarazo, ese tipo de cosas no. ¿Verdad? Y mucha gente viene hacia nosotros. Nos vienen a buscar para saber si está embarazada, para saber del hijo que tienen, cuál es el papá. Llega mucha gente. No, estamos pensando seriamente en poner un laboratorio, porque es muy buscado también, muy buscado. En algún momento tuve una consulta con una persona que en apariencia se iba a suicidar. Una de mis clientas llama y me dice, Andy, por favor, ayúdame, él se va a suicidar y yo yo estaba libre ese día, minutos antes, y yo, Dios mío, dame las palabras correctas para por lo menos darle un poco de luz. Cuando empiezo a hablar con el tipo sin camisa, por videollamada, o sea, ya a entrada, falta de respeto.
Y comienza a exigirme. Yo necesito que usted hoy me diga nombres de quién me está dañando, de quién me está jodiendo la vida, porque había encontrado brujería afuera. Dígame usted el nombre y apellidos, porque necesito saberlo ya, pero gritándome. Ya le explico, no, disculpe, yo eso no lo voy a hacer, porque aunque uno viese el no, o sea, pudiera conectar con el nombre de la persona, nosotros no decimos quién es, porque creamos un karma negativo para nosotros. No sabemos cómo va a ir a actuar, se lo va a matar o algo así, entonces esa parte no. Insistía de una forma agresiva, yo le decía que no. Me dice, yo necesito que usted en este momento, pero así, me diga quiénes son, porque necesito ir, saca la pistola, descargarle este magazine. O sea, yo estaba temblando, ¿verdad? El tipo hablaba como sobresaltado, pero yo escuchaba dos voces, yo le puse el audífono, ¿cierto? ¿Verdad, mi amor? Yo escuchaba dos voces, yo no sé si era mi mente o lo que estaba escuchando era el odio de él, porque eso también se puede escuchar, ¿verdad? Yo escuchaba como el odio de él, pero escuchaba como dos voces entrecortadas. El chavalo con mucha ira, con mucho enojo, quería ir a matar, estaba como poseído. Me sigue hablando, ¿verdad? Me trata de convencer endulzándome, pero me dice palabras que para mí son muy fuertes en el conflictos personales de historia demoníaca en mi vida. Entonces el chavalo me dice, qué linda que estás. Sigo haciendo mi trabajo, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, porque me da mucho odio. Me dice, qué lindo cuerpo tenés. Y yo andaba con una sueta blanca, en el cual no podía ver, lo único que podía era ver mis deditos, ¿verdad? Qué hermoso cuerpo tenés y qué lindo que llueve, ¿verdad? ¿Te gusta la lluvia? Yo tuve un conflicto con la lluvia cuando era niña muy fuerte y eso caló mucho en mi vida y los únicos que pueden tener esa información son los demonios. Una entidad no puede decirme a mí, ¿te gusta la lluvia? Fue un evento traumático muy, muy negativo, cual fue tratado con psicólogos y demás, pero el demonio me deja entrever, ¿te gusta la lluvia? Qué lindo cuerpo. Palabras tal cuales que se utilizaron en algún momento. Solo un demonio puede tener esa información, solo él. Entre muchas cosas más, que hay experiencias de cosas que uno dice, cosas que hemos encontrado, tal cual que hemos dicho, vaya a tal hora o vaya, fíjese qué es lo que está haciendo fulanita, y verá que le puede hacer, le está haciendo un amarre o le está haciendo una destrucción o la van a traicionar o su esposo, muchas cosas que se pueden dar en consulta, porque eso es de no acabar, de no acabar. Wow, no, bueno, no, qué interesante ha sido toda esta conversación y lo importante también, digamos, de que ustedes han aclarado pues todo lo que tiene que ver con el servicio que dan, con las diferencias entre hacer brujería, entre leer el tarot, qué es leer el tarot y demás. Y bueno, no, si pueden ahí a la cámara igual y a las personas bueno, hablar también de lo del péndulo. Ustedes ahora, si nos pueden explicar qué es y como tal. Ok, el péndulo también es un método adivinatorio, el cual se puede utilizar para diferentes cosas, tanto como para investigación paranormal, lo hemos utilizado, como para también lo que son consultas. El péndulo, al igual, el péndulo, tú únicamente le preguntas y él da respuestas de sí o no. Inclusive usted lo utiliza para hacer escaneos en propiedades, que lo guíe a dónde está algún tipo de trabajo, algún tipo de brujería. Uno lo utiliza mucho para eso, para las respuestas y para guías. En mi caso también yo empleo una consulta de vidas pasadas con el péndulo, en el cual se le consulta, digamos, al péndulo, a la persona que estoy ahí atendiendo, de una vida pasada. Quién era, fecha de nacimiento, fecha de muerte, país, todo este tipo de situaciones y son cosas que uno puede, digamos, trabajar también con el péndulo. Como te digo, en el campo investigativo también nos ha servido mucho. Lo hemos utilizado muchas veces, inclusive antes de una investigación, para ver en qué parte de la propiedad en la que vamos está situada más fuerte la energía, saber dónde nos tenemos que centrar más antes de llegar al lugar de la investigación. Wow. ¿Tienes que contar algo del péndulo? Historias, queremos historias, queremos historias. Voy a contar algo, hablando de historias, algo que a veces para mí es un poco limitante porque yo no quiero que me vean como medium ni nada así, sino que quiero que me vean como profesional, ¿verdad? Y se usa mucho como la prostitución. En algún momento, hace como 3 años, yo no había tenido experiencias
paranormales leyendo el tarot. En una lectura comienzo a hacer la lectura con la muchacha, etcétera, etcétera. Y me dice, es que yo quiero ver si mi mamá tiene algún mensaje. Yo le comencé a decir que por medio del tarot nosotros no podemos preguntar eso, ¿verdad? Pero al mismo momento comienzo a sentir olores peculiares, particulares, y dolor en el cuerpo. Entonces comienzo a decirle a la chica, mira, tengo que decirte esto porque es algo que me está sucediendo y que estoy sintiendo, huele como a tierra mojada, o sea, como a barro, no sé, como un bosque, comienzo a decirle y la muchacha se queda así, yo voy a hablar yo y ya después me decís que sí o sí no. Le digo yo, pero me duele el estómago, me duele la boca, el estómago, pero me metí como en un trance en el cual yo comencé a decir muchas cosas. Le digo que me dolía la garganta, que me dolía mucho la cabeza como que si tuviera golpes. De hecho, yo me estaba tocando a ver si tenía sangre porque fue una experiencia muy extraña y muy caótica porque estaba sintiendo dolores como en muchas partes del cuerpo, incluso en la vagina, ¿verdad? Sentía como que si me hubieran pateado, o sea, era un dolor punzante, súper profundo, y sentía como que me sangraba todo el cuerpo y el olor a sangre, a violación, a muerte. Entonces, le digo yo, perdón, yo le decía todo esto, yo le decía, perdóneme por favor, pero es lo que yo siento. Y la muchacha cuando la vuelvo a ver está atacada llorando y me dice, es que mi mamá estuvo involucrada en el tráfico de órganos y falleció así. Una banda, pues obviamente en hierro, Hierro mata hierro. exactamente. Entonces estuvo muy complicado por ahí, ella la asesinaron y la dejaron en el Surquí. De hecho está la noticia por ahí, ¿verdad? La asesinan, la dejan por ahí, horriblemente feísimo. Entonces en medio de todo eso comienzo a decirle, dice su mamá que esto, dice su mamá que el otro, doy 2 mensajes y siguen llegando como información y comienzo a escuchar una voz o un idioma que desconozco totalmente. Entonces le comienzo a decir a ella que si la mamá hablaba algún idioma que no fuera ni francés ni inglés, y me dice, no, mi mamá solo habló español porque era más tica, que no sé qué. Grita mi mamá desde adentro, ¿qué es ese olor? Había en toda la casa donde mi mamá un olor fétido a cloaca, a demonio. Lo que yo estaba escuchando era una voz del demonio, de un demonio. Por eso digo yo, de una u otra manera, que yo ligo una entidad, una persona con mucho odio que puede convertirse en demonio. Porque cuando estoy haciendo la conexión con la señora que murió de esa forma horrible y un fin que se lo merecía, no soy el verdugo, llega esa manifestación donde yo escucho ese tipo de cosas y se siente el olor fétido dentro de mi casa y me dice mi mamá, ¿está bien? ¿Qué está pasando? Y ahí mi mamá ya salió, yo corté la llamada y mi mamá comenzó a bajar todos los santos y a decirle al demonio que se fuera a gritarle, porque mi mamá es como mi defensora, como mi protectora, porque no les tiene miedo, ¿verdad? Entonces, esa fue una de mis primeras experiencias con conexiones con respecto a otro plano, pero muy fuerte, porque yo sentía en todo mi cuerpo todo lo que le habían hecho a la señora. Todo, y llegar a un punto extremo, cuando conectamos con personas fallecidas o cuando se da una conexión, nos deja a nosotros como un hilo de espíritu. Entonces estamos en los dos planos y es más fácil para los demonios enganchar, llegar. Nosotros no creíamos en los dones espirituales, no creíamos en la mediunidad, en nada de esto, pero hoy por hoy los dos defendemos que sí es real. No es una carta de presentación, porque no lo es, pero sí existe ese plano, sí existe una conexión, sí existe más allá y sabemos claramente que a veces la conexión se da a una persona de noble corazón. Si hay un mensaje para esa persona se va a dar, porque Dios quizás así lo quiso, de lo contrario no se va a dar. Wow. Bastante fuerte ese relato. Y Steven, en cuanto a eso que recién mencionaba Andy de los planos y como tal, ¿también ha tenido experiencias de ese tipo? Claro, en lo personal, en lo que son las lecturas, ya me ha pasado como en 2 o 3 ocasiones también. Yo soy de las personas, como estaba diciendo ahorita Andy, que nosotros no andamos como diciendo, ok, tenemos conexiones, hacemos esto, hacemos el otro, ya que esto también a veces de ahí es parte burlesco. Porque tú no vas a presentarte ante una persona a decirle, ay, es que tengo un mensaje para usted, esto y esto, porque
Inclusive muchas personas estafadoras lo utilizan para manipular y usan cosas de mucha lógica. A ti van a llegar a decirte, ok, que es que dice, si se dan cuenta que un ejemplo, que tienes un familiar fallecido, ok, verás que es que hay una persona que me está diciendo que le diga a usted que todo va a estar bien, que usted avance tranquilo porque las cosas van a fluir bien. O sea, son cosas que son ilógicas. Pero como tal, llegar y darle usted un mensaje a una persona, decirle, ok, conoces a una persona que se llama así y así, la persona me dice que te diga a ti que esté tranquila por tal y tal situación, que sabes que se va a solucionar, sin usted conocer a la persona. Y ya me ha pasado, ya me ha pasado. Contemos, queremos historias, queremos historias. Hace poco atendí a una muchacha, la cual, donde empezamos en la consulta, yo estaba haciéndole el análisis energético, viendo lo del tema, si hay algún tipo de brujería, algún tipo de bloqueo, todo ese tipo de cosas. Cuando yo nada más empiezo a escuchar, como que me empiezan a hablar y hablar y hablar, yo estaba solo en la oficina donde estoy atendiendo, y yo empiezo a escuchar que me hablan. Uno como que se pierde, como que usted pierde la realidad, como que usted es tanto que le hablan, como que usted lo aturden y usted está como que escucha a la persona que le habla, pero usted está metido en lo que está escuchando. Yo llegué y le dije a la persona, ¿conoces a alguien que se llama fulanito de tal? Y la muchacha nada más se me quedó viendo y me dice, sí. Me dice, sí lo conozco, es una persona que falleció, es mi hermano. Donde ella dijo eso, me empezaron a hablar. Y yo se lo dije a ella, ok, dice que esto y esto, bueno, el tema de lo que había muerto, por qué había muerto, situaciones sobre ella, cosas de respuestas que ella necesitaba saber también sobre todo lo que había pasado con él, por decirlo así. La muchacha terminó igual llorando, porque ella decía que, o sea, que inclusive ella a la consulta mía no había ido por eso, ella iba por otros temas personales, pero, como lo dijo Andy, Dios nos da muchas veces la oportunidad de darle algún mensaje, nos usa como canales para darle un mensaje a una persona. Obviamente uno queda terriblemente agotado. Nosotros llegamos a una conclusión que cuando pasa este tipo de situaciones es como que usted está metido como en una gelatina. Usted siente su ambiente, su cuerpo, todo como una gelatina, como que todo se mueve lento y una pesadez en el cuerpo, que inclusive usted termina la consulta y usted queda como que usted hubiera corrido una maratón. Usted llega y se tira en la cama y usted siente que todo le duele y es por el tema de la conexión que usted realizó. Y he tenido ya varias experiencias en esto, en consultas. Y esto, te soy muy sincero, me viene pasando hace poco. Porque yo normalmente, digamos, podía tener respuestas en un caso, podía tener alguna conexión mínima, pero ya el hecho de que una entidad me hable y que me diga, o una persona fallecida me dé un mensaje para alguien, claro que yo se lo transmita a la persona, me viene pasando de muy poco tiempo para acá, y sí es una experiencia bonita, pero a la vez pesada. Uno termina agotado. Y me llama la atención, si nos pueden explicar de qué forma es esa comunicación, digamos. ¿Es una voz normal? ¿Es la voz o es como susurro? No sé. Quizás si nos pueden describir, ya para ir finalizando, cómo son esas comunicaciones, cómo ustedes les dicen el mensaje y todo lo que tiene que ver con esto. La voz puede ser cambiante, pero las voces generalmente están aquí. O sea, afuera muy rara vez, es todo acá. Puede ser hombre, puede ser mujer, y cambia y muta y se modifica y demás. Eso sí es cambiante. Y para aclarar, ya que vamos finalizando y muchas gracias. A veces el tiempo se va rapidísimo cuando uno habla de temas riquísimos paranormales. Para aclarar, nosotros no nos identificamos como medium, porque hay muchas personas que vienen y nos dicen, lo va a pagar para que hable con mi tío. No trabajamos así. Hacemos esto de una manera profesional porque hemos estudiado durante mucho tiempo esto. Todos los días estudiamos algo nuevo, todos los días estudiamos y nos certificamos. Entonces, no hacerlo como consulte a la medium o al medium o al vidente, no es así. Creo firmemente que cada persona tiene un regalo divino y tal vez en ese momento se hace una conexión, no sé qué es lo que pasa ni nada. No buscamos personas fallecidas ni ese tipo de cosas, sí se nos ha buscado muchas veces, pero tratamos como de no involucrarnos por ahí. Entonces, para que la gente nos siga viendo así como el lado profesional, no como tienden a ver o a tachar a los medios, ¿verdad? No damos ese servicio como de mediunidad directa porque sería de prostituir lo que es burlesco y prostituir lo que es la mediunidad o los dones espirituales. Sí, eso les iba a decir para cerrar. Bueno, que por supuesto la gente que quiera contactarlos, que quisiera evacuar dudas y a partir de ahí tienen el espacio para que de inmediato lo hagan con toda libertad. Ok, nos pueden contactar al 7111-2513
Y 7221-1373. ¿Cómo salen en redes? Eso mismo le iba a decir. O en Facebook la página se llama Steven y Andy Investigación Paranormal. O Andy Steven Investigación Paranormal. Para casos paranormales, respuestas, si sienten que tienen brujería o si están siendo acechados por alguien malo o hay alguna entidad o alguna guía que necesitan sobre alguna persona que falleció, pues con mucho gusto estamos para servirles. Bueno, ya escucharon a Steven y a Andy sobre todo lo que tiene que ver con la investigación paranormal y cada una de las anécdotas que nos contaron. Agradecerles nuevamente por haber venido. Queda pendiente si la señora abre la casa. Yo me comprometo, aunque me da mucho miedo, pero me comprometo a que vayamos a llevarle a la gente para que pueda conocerla y demás, y todo lo relacionado a esto. Entonces, agradecerles también, recordarles nuestras plataformas digitales para que sigan viendo los podcasts, sigan viendo los capítulos, sigan conociendo todas estas personas que son del común, pero que no tienen historias tan corrientes. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.